Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros una vez más. Hoy nos sumergiremos en un tema que sinceramente a todos nos toca el corazón, nos hace suspirar y nos recuerda la belleza de las conexiones humanas. Vamos a hablar de amor, pero no de cualquier amor. Hoy vamos a explorar las palabras de amor, esas frases que traspasan la piel y se anidan en el alma, especialmente de la mano de una historia que nos ha conmovido profundamente, la de Halil y Esla. Sus sentimientos, sus confesiones, sus promesas, todo eso es lo que queremos desgranar y compartir con ustedes, porque creemos firmemente que el amor, en su forma más pura, es un lenguaje universal que todos podemos entender y del que todos podemos aprender. Así que prepárense para un viaje emocional, para sentir esas mariposas en el estómago, quizás para secar alguna lágrima discreta, y sobre todo, para recordarnos porque el amor es, sin duda, uno de los motores más poderosos de nuestras vidas. Y antes de sumergirnos de lleno en esta maravillosa historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras emocionales y contenido inspirador. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Cuando pensamos en el amor, a menudo nos viene a la mente esa chispa inicial, esa atracción magnética, pero lo que realmente perdura, lo que construye cimientos sólidos y lo que transforma una relación en algo verdaderamente épico, son las palabras. Las palabras correctas dichas en el momento adecuado, tienen el poder de sanar, de inspirar, de consolidar y de crear un universo entero en el corazón de dos personas. Y la historia de Halil y Esla es un ejemplo sublime de esto. Han sabido tejer con hilos de palabras un tapiz de amor que ha llegado a muchísimas personas, recordándonos la importancia de expresar lo que sentimos, de ser vulnerables y de compartir nuestros sentimientos más profundos. A lo largo de este vídeo, vamos a analizar esas frases que han marcado un antes y un después en su relación, esas declaraciones que no solo se escuchan, sino que se sienten. Vamos a desglosar por qué ciertas palabras tienen tanto peso, porque son capaces de generar tantas emociones y cómo nosotros también podemos incorporarlas en nuestras propias vidas para fortalecer nuestros vínculos. Comencemos por el principio, por la magia de la sorpresa y la revelación. ¿Recuerdan esa primera vez que uno de ellos dijo "te amo"? No es solo un conjunto de letras, es la culminación de sentimientos que han ido creciendo, que se han ido incubando en el silencio de las miradas compartidas, en las caricias robadas, en las risas cómplices. Las palabras de Halil a Esla, o las de Esla a Halil, rara vez son triviales. Hay una profundidad, una sinceridad que se palpa en cada confidencia. Pensemos en esas frases que son como un abrazo al alma, esas que te dicen "te veo, te entiendo, te acepto tal como eres". Esas son las verdaderas joyas del amor. Halil, por ejemplo, tiene esa forma de describir a Esla que te hace sentir que está hablando de un tesoro que ha descubierto, algo único e irreemplazable. Y Esla, con su dulzura y su inteligencia emocional, sabe responder con palabras que elevan a Halil, que le hacen sentirse el hombre más afortunado del mundo. Hay una frase que me resonó especialmente, algo así como: "Eres el refugio seguro donde mi alma encuentra paz". Imaginen recibir una frase así. No es solo una declaración de amor romántico, es una afirmación de que esa persona se ha convertido en tu hogar, en el lugar donde puedes ser tú mismo sin miedo, donde las tormentas de la vida se disipan al cruzarte con su mirada. Y esto es algo que todos buscamos, ¿verdad? Esa sensación de pertenecer, de ser comprendido en lo más hondo. Las palabras de Halil y Esla nos recuerdan que el amor no es solo pasión desenfrenada, sino también esa calma, esa seguridad que se construye día a día, palabra a palabra. Y luego están las promesas. Las promesas de amor, esas que no se hacen a la ligera, sino con la convicción de que se cumplirán. Estaré a tu lado en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, son frases que hemos escuchado muchas veces, pero cuando se dicen con la mirada que Halil le da a Esla, o con la ternura con la que Esla le responde, adquieren una dimensión completamente nueva. Son anclas en medio de la incertidumbre, faros que iluminan el camino cuando la oscuridad parece apoderarse de todo. Y es que el amor, para ser verdadero, tiene que tener esa fuerza, esa resiliencia que le permita superar los obstáculos. Las palabras de Halil y Esla son un testimonio de que el amor que vale la pena, el amor que te cambia la vida, es aquel que se construye con compromiso, con lealtad y con la firme decisión de caminar juntos, sin importar lo que la vida depare. Pensemos también en la admiración. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a alguien que admirábamos algo de él o de ella?
No solo sus logros externos, sino su fuerza interior, su bondad, su resiliencia. Alil a menudo expresa su admiración por la fortaleza de Esla, por su capacidad para enfrentar las adversidades con una sonrisa. Y Esla, a su vez, admira la nobleza de Alil, su lealtad, su ternura. Estas son palabras que no solo hacen sentir bien a quien las recibe, sino que también fortalecen la autoestima y el respeto mutuo. Cuando reconocemos y valoramos las cualidades de nuestra pareja, no solo estamos expresando amor, sino que también estamos nutriendo la relación, haciéndola crecer más fuerte y más hermosa. Y no podemos olvidarnos de la vulnerabilidad. Abrirse completamente a otra persona, mostrar nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestras heridas, es uno de los actos más valientes y amorosos que podemos realizar. Las palabras de Alil y Esla a menudo revelan esa vulnerabilidad, esa entrega total. Hay momentos en sus conversaciones donde uno de ellos confiesa algo que le duele, algo que le preocupa, y la respuesta del otro no es de juicio, sino de comprensión, de apoyo incondicional. No estás solo en esto, yo estoy aquí contigo, son frases que pueden cambiarlo todo. Nos recuerdan que el amor verdadero no es la ausencia de problemas, sino la presencia de alguien que camina a tu lado, hombro con hombro, dispuesto a enfrentar lo que venga. La forma en que Alil habla de Esla es como si estuviera deslumbrado por cada detalle de su ser. Describe sus ojos como estrellas que iluminan mi oscuridad, o su sonrisa como la melodía que calma mi alma. Y Esla, cuando habla de Alil, lo hace con una reverencia que muestra cuánto valora su presencia en su vida. Palabras como tu amor me ha devuelto la fe en la vida, o contigo, cada día es una aventura que quiero vivir, son declaraciones poderosas que van más allá de las simples palabras. Son la manifestación de un amor que ha transformado sus vidas, que les ha dado un propósito, que les ha hecho ver el mundo con otros ojos. Pero el amor no es solo lo grandioso y lo espectacular. También se nutre de los pequeños detalles, de los gestos cotidianos, de las palabras sencillas pero llenas de significado. Un buenos días, mi amor, un te quiero, descansa, un gracias por estar aquí. Estas pequeñas perlas de amor, cuando se dicen con sinceridad, son las que crean la rutina confortable, la intimidad profunda, la certeza de que incluso en los días más grises, hay alguien que te quiere y te apoya. Alil y Esla, en su forma de comunicarse, demuestran que el amor se construye también en esos momentos de aparente normalidad, pero que para ellos, esa normalidad está teñida de un amor profundo y constante. Y algo que me encanta de su forma de expresarse es la autenticidad. No hay artificios, no hay dobles intenciones. Son palabras que nacen del corazón, que fluyen con naturalidad, que reflejan la verdad de sus sentimientos. Cuando escuchamos a Alil decir algo como Esla, eres la razón por la que cada mañana me levanto con ganas de vivir, o a Esla responder con un sincero Alil, tu amor es el regalo más precioso que he recibido, sentimos esa verdad resonar en nuestro interior. Nos hacen creer de nuevo en la magia del amor, en la posibilidad de encontrar a esa persona que nos haga sentir así, que nos inspire a ser mejores y que nos ame incondicionalmente. En resumen, lo que hemos visto en la historia de Alil y Esla, y lo que hemos querido compartir con ustedes hoy, es la increíble fuerza de las palabras de amor. Hemos explorado cómo las declaraciones sinceras, las promesas cumplidas, la admiración mutua y la vulnerabilidad compartida pueden construir un vínculo inquebrantable. Hemos visto cómo frases que parecen sencillas pueden tener un impacto profundo en el alma, sanando, fortaleciendo y elevando a las personas que las reciben. La historia de Alil y Esla nos enseña que el amor no solo se siente, sino que se dice, se construye y se renueva a través de la comunicación honesta y apasionada. Son un recordatorio de que nuestras palabras tienen el poder de transformar vidas, tanto la nuestra como la de quienes amamos. Y a ustedes, queridos espectadores, gracias de corazón por acompañarnos en este recorrido por las emociones. Espero que este vídeo les haya inspirado a reflexionar sobre la importancia de expresar sus sentimientos, de ser más abiertos y honestos en sus relaciones, y de atesorar cada palabra de amor que reciben y que dan. Me encantaría saber qué frases de amor les han tocado más profundamente, cuáles les han marcado o cuáles les gustaría compartir con sus seres queridos. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado y les ha hecho sentir algo especial, por favor, regálenos un gran me gusta, compártanlo con esas personas que creen que también necesitan escuchar un mensaje de amor y por supuesto, si aún no lo han hecho, anímense a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita para no perderse nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes.
Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa que existe. Hasta pronto.